Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Esperamos que tengan unas muy buenas tardes. Hoy vamos a continuar con la clase de Derecho Constitucional con la abogada Silvana Villanueva. Vamos a seguir viendo lo que es el tema de Estado de Derecho. Así que esperamos que disfruten la clase. Y cualquier duda que tengan la pueden consultar al chat, no hay ningún problema que al final de la clase vamos a estar resolviendo sus dudas, ¿sí? Y los vamos a estar admitiendo. Bienvenida Silvana, cuando quieras puedes comenzar. Gracias, Agustina. Bueno, siguiendo la línea de la clase anterior, estábamos hablando justamente sobre la evolución del Estado de Derecho, cómo la eliminación del Estado de monarquía absoluta cambió por completo lo que vendría a ser la realidad del Estado, ya que éste estaba bajo el impulso de las ideas liberales, que en ese momento surgió un nuevo tipo de Estado que fue el Estado de Derecho. Ahora, posteriormente, en los siglos que han ido pasando, ha ido experimentando una constante y profunda evolución a pasar de los muchos años. Y vamos a ver algunas de lo que vendrían a ser las características esenciales del Estado de Derecho. Yo había comentado anteriormente que el Estado de Derecho es un modelo histórico político. ¿Por qué histórico? Porque justamente se responde se desarrolla en un momento, un contexto histórico y político, porque justamente ha sido con la evolución de las ideas políticas de las diferentes épocas a las cuales ha pasado, más que todo se ha desarrollado en la época del absolutismo francés, ¿no? En este caso, en ese tiempo de cambios. Ahora, en las características esenciales tenemos al reconocimiento y garantía de las libertades y derechos fundamentales de las personas, como lo son el respeto y la tutela de la libertad individual, sus múltiples manifestaciones, como lo son la acción, el pensamiento, eh, opinión, religión, tránsito, asociación, reunión, también la manifestación en temas económicos, la igualdad ante la ley, entre otros. Nosotros vemos acá como un elemento central del Estado de Derecho, eh, cómo es que realmente se marca la diferencia con lo que es el absolutismo monárquico, que ya mencioné, con todo el autoritarismo y totalitarismo que se caracterizaba. Acá a las personas se les reconoce con una titularidad de derechos fundamentales, se asegura realmente un ámbito de libertad frente al poder del Estado, ¿no? Y para ese momento esas ideas eran bastante revolucionarias en ese caso, justamente por el ámbito de libertad que se veía, pues, ¿no? Ahora, se veía también en este liberalismo una forma de que el Estado, de una forma excepcional y de manera muy regulada, podía intervenir, ¿no? En el tema de lo que vendría a ser el ámbito de libertad. Justamente para la protección efectiva de estos derechos se establecían las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales se va a ver más adelante, posiblemente en otra clase, porque cada una de estas garantías constitucionales es para analizarlas y explicarlas muy específicamente, ya que es algo que siempre lo van a ver en su estudio, en el estudio del derecho y en diferentes ámbitos, no solamente constitucional. Ahora, ¿qué son estas garantías constitucionales? Dando una introducción. Son procedimientos de carácter judicial que están destinados a defender estos derechos fundamentales cuando son vulnerados o existe una amenaza inminente de que esta vulneración pueda existir, ¿no? En nuestra Constitución enuncia justamente los derechos fundamentales de las personas en su título 1 y en otras partes del texto.
Eso lo pueden revisar tranquilamente en su constitución, que cada uno debe tener a la mano como estudiante de Derecho. Ahora, también tenemos la característica de la separación de los poderes del Estado, que es sumamente importante, ya que la distribución de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial es un rasgo esencial del Estado de Derecho. ¿Esto por qué es tan importante la separación de poderes? Porque se garantiza la libertad del ser humano al impedir esta concentración del poder en una sola persona. Y eso es lo que había pasado hace mucho tiempo. Y bueno, todavía sigue pasando en algunos estados. Eso lo podemos ver en las noticias, ¿no? En este caso, ha pasado con muchos gobernantes dictatoriales, ha pasado hace mucho, mucho tiempo con los monarcas, bueno, sigue existiendo todavía monarcas, que bien pueden tener también tienen monarquías constitucionales, ¿no? Que son monarquías con parlamento constitucional, a su vez. O bueno, también se puede también concentrar, en todo caso, en un grupo de personas, en una clase social, en una institución, que puede ser un partido o tal vez una fuerza armada. También se ve los estados militarizados muchas veces, cómo es que conllevan ellos mismos el poder de hasta ser también ha pasado, ¿no? Juzgamientos extrajudiciales, se podría decir, ¿no? Ahora, de esta forma, los poderes del Estado, que ya mencioné, se controlan de una forma recíproca. Y de esta manera se previene también de que cualquiera de ellos ejerza la totalidad del poder estatal, ¿no? En nuestro artículo 43 de la Constitución reconoce explícitamente este principio y se va materializando a lo largo del título 4, referido a lo que vendría a ser la estructura del Estado. Bueno, otra característica también vendría a ser la primacía de la ley. Como ya sabemos, la ley está emanada del Parlamento, es considerada la voluntad general y regula el conjunto de la actividad del Estado. Estos órganos y agentes están justamente obligados a respetar y a cumplir la ley que se establece, ¿no? Ahora, también se evita la arbitrariedad de aquellas personas que ejercen las funciones públicas, ¿no? No quiere decir de que no tenga sus límites, ¿no? Limita estrictamente la voluntad individual, ¿no? De estas personas, de estos funcionarios públicos, porque se deben de sujetar a los parámetros que emanan de la ley, ¿no? Y justamente en el artículo 45 de la Constitución indica que quienes ejercen el poder del Estado lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Esto justamente forma parte de este elemento del principio de jerarquía normativa que se refiere luego el artículo 51 de nuestra Constitución, en el cual afirma justamente de que la Constitución prevalece sobre la ley. Y acá ya hablamos sobre la supremacía de la Constitución, y algo muy interesante porque justamente un compañero suyo en la clase anterior había preguntado, yo di un ejemplo, recuerdo, si, por ejemplo, una ordenanza municipal establecía algo diferente a lo pactado en la Constitución, ¿qué valía más? Si la ordenanza municipal o la Constitución, ¿no? Lo dicho por la Constitución. Y bueno, eso siempre hay que tenerlo en cuenta para todo, hasta ya para cuando nos graduamos muchas veces pasa, pero parece que no pasará, pero sí pasa. ¿Cuál es la estructura realmente normativa que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la jerarquización, mejor dicho? Y siempre recordar la pirámide de Hans Kelsen, el orden en el cual está, y en la cúspide justamente que está la Constitución Política del Perú, ¿no? Y a eso se refiere justamente la supremacía de la Constitución, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Bueno, más adelante también lo que vendría a ser el control de constitucionalidad se ha expandido en estados de diversos sistemas de control de la constitucionalidad,
de las leyes destinados a asegurar el respeto al principio de supremacía de la Constitución. Se puede también considerar hasta como un elemento del Estado de Derecho. Ahora, para ese control de constitucionalidad existen dos grandes sistemas que vendrían a ser el control difuso y el control concentrado. El control difuso, en este caso, tiene su origen en los Estados Unidos, lo pueden ejercer todos los jueces en cualquier clase de procesos, mediante la facultad o deber de aplicar las leyes incompatibles con la Constitución al momento de resolver un caso específico, ¿no? Que ha sido sometido a su conocimiento. Y el segundo, que vendría a ser el control concentrado, que tiene más bien un origen europeo, se encuentra justamente monopolizado por una corte, un tribunal constitucional, a quien corresponde, ante la petición formulada por las instituciones o personas habilitadas por el ordenamiento jurídico respectivo. No, acá declaran la inconstitucionalidad de las leyes y las demás normas con rango de ley, y justamente lo que conlleva es la eliminación de estas normas en el ordenamiento, ¿no? Pero también existe un tercer sistema dual, lo que se le puede, lo que podemos recoger en nuestra Constitución en los artículos 138 y artículo 200, inciso 4, a ver, artículo 138 y 200, artículo 200, inciso 4, y el 201 al 205. ¿No? Y acá es donde se regula justamente tanto el control difuso como el control concentrado. El control concentrado a cargo del Tribunal Constitucional. Bueno, ahora, en torno al Estado Democrático de Derecho. En sus inicios, el Estado de Derecho de signo liberal, porque en realidad tiene justamente su origen, como ya había mencionado anteriormente, no contempló, o no, bueno, en su momento no contempló la participación colectiva del pueblo en la designación de los cargos dirigentes de los órganos del Estado, ¿no? O sea, no contempló ver tal vez funcionarios en ese momento, o en este caso los dirigentes mismos de los órganos del Estado, ¿no? Dentro de justamente, o sea, de esa estructura, no concebió justamente a ver a las personas que no eran de la burguesía en realidad, porque hay que saber algo, que para que se dé justamente este cambio, ¿no? De signo liberal, justamente, se necesitó una fuerza, pero de la burguesía. O sea, la burguesía era como una clase social diferente a lo que era la nobleza. La nobleza en ese momento era como que lo que realmente estaba, el nobleza, el rey, ¿no? Estaba consumiendo, estaba poniendo en ruinas justamente a Francia, y bueno, a otros estados europeos también. Y justamente a través del voto censitario se otorga el sufragio, pero solamente a los miembros de las clases altas, ¿no? Ahora, como estaba indicando, solamente voto, pero para las clases altas, que eran la gran y mediana burguesía. ¿Por qué? Porque se exigía que estas personas que votaban tenían que tener como un requisito tener propiedades inmuebles o determinado nivel de rentas, ¿no? De esta forma, como ya indiqué, la pequeña burguesía, los campesinos, los artesanos fueron privados del sufragio. Y ahí empezamos a ver una de las primeras, algunos de los primeros errores, algunas de las primeras cosas que no estuvieron bien, ¿no? Que no son democráticas en realidad en un Estado, lo que nosotros ya conocemos como un Estado de derecho democrático, ¿no? Justamente ese reconocimiento a estos sectores fue lo que más adelante llevó a una revolución francesa, la Revolución Francesa de 1848, en el cual se conquista el sufragio universal, pero para todos los varones mayores de edad, pero no exigen
obviamente lo que vendrían a ser las propiedades, ¿no? De inmuebles o cierto nivel de rentas, determin rentas determinadas. Pero, sin embargo, como ya mencioné, subrayo, todos los varones mayores de edad no se concedió el derecho al sufragio a la mujer. Se alcanzaría más adelante con en los países europeos, después de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, en nuestro país también demoró, pues, ¿no? Recién fue concedido el derecho al voto si no me equivoco, con el presidente Sánchez Cerro. El Estado democrático justamente supone el reconocimiento del principio de la soberanía popular. Habíamos hablado un poco de la soberanía popular anteriormente. ¿Y qué es la soberanía popular? Justamente la soberanía popular lo que señala es que el pueblo es la fuente de poder de los órganos e instituciones y autoridades del Estado, ¿no? Y esto se proclama justamente en el artículo 45 de la Constitución. El poder del Estado emana del pueblo. Así, expresamente, el poder del Estado emana del pueblo. Más adelante vamos a ver también que con la extensión y universalización del sufragio, empiezan a surgir los partidos políticos modernos, otras formas de participación política a través del referéndum, de la iniciativa popular, entre otros. Y también vemos que el Estado democrático, además del derecho de sufragio, que es sumamente importante, también supone lo que vendría a ser la vigencia efectiva del pluralismo político, ¿no? ¿Y qué es el pluralismo político? Es en realidad la libertad de organización política, libre exposición y circulación de las ideas y postulados sobre el gobierno y la sociedad. Y bueno, puedo dar diferentes ejemplos de cuando no se ha cumplido o sea, la vigencia efectiva del pluralismo político, ¿no? La restricción en realidad, ¿no? Por ejemplo, dando por ejemplo a conocer en muchos países de Latinoamérica, en algún momento han habido dictaduras que no han dado reconocimiento a partidos políticos de oposición, ¿no? O ha habido, por ejemplo, la persecución de los partidos políticos por sus ideas. Muchas veces, bueno, no quiero que haya ningún tipo de bueno, si lo hay, igual, estamos acá para hablar y dialogar, es un espacio académico de todas formas. Pero en algún momento ha habido, tanto en Perú como en Argentina, como en Chile, persecución a muchos partidos de izquierda, por ejemplo, indicando de que eran partidos terroristas, ¿no? O partidos, si no, creo que no sé si me estaré equivocando, lo que yo sé, en Argentina, por ejemplo, de cierto corte político también de izquierda, o creo que peronista, perseguido también en su momento, indicando de que también eran terroristas, ¿no? O sea, siempre con ese corte, de que vamos a perseguir justamente por lo que vendría a ser el tema de ideas, ¿no? Y ya en el tema de acciones, bueno, eso ya es más discutible, ¿no? Pero justamente el pluralismo político existe. El Estado democrático supone el pluralismo político, o sea, que no te persigan justamente por esta libertad de organización política, ¿no? Por esa libre exposición y circulación de las ideas, esos postulados, muchas veces que no se estigmatiza, y ahí empezamos a ver ese tipo de derechos fundamentales, ¿no? Justamente van también muy, ¿cómo se puede decir? Muy vinculados con lo que vendría a ser los derechos fundamentales de asociación política, de partidos, y eso es algo que justamente también se ha visto acá en Perú, en otros lugares, que se suelen reunir personas, ¿no? Que tienen cierta pensamiento político parecido, y se les ha irrumpido muchas veces en sus reuniones, acusándolos de cosas que no
eran, pues, ¿no? O de delitos que ellos no estaban cometiendo. La libertad de prensa, muchas veces se tergiversa lo que en realidad es la libertad, ¿no? De prensa y de opinión también. Esto pasó mucho en diferentes gobiernos de Latinoamérica, acá en Perú también, y el derecho de reunión, ¿no? Bueno, el derecho de reunión también lo podemos emparentar con el de asociación política, porque si no te dejan reunirte, en este caso, ¿de qué forma te puedes asociar políticamente, no? Hay otros más que contribuyen a crear un verdadero clima democrático, como lo son la igualdad ante la ley, porque para participar en un proceso político, un proceso electoral, muchas veces necesitamos este principio o derecho de igualdad ante la ley. Por ejemplo, un ejemplo muy simple de lo que es igualdad ante la ley o la igualdad en realidad, es cuando vemos muchas veces que en las oficinas, bueno, no, en los colegios, cuando hay procesos electorales, se coloca en el primer piso una habitación, muchas veces, ¿no? Un salón, eh, justamente para personas con discapacidad o personas que tienen alguna dificultad, ¿no? Pues para poder acceder muchas veces subir a las infraestructuras, ¿no? Y bueno, podemos ver muchos más ejemplos sobre este tema. Eh, bueno, así es como que lo que propone el Estado democrático es y descarta también son los regímenes de partido único e ideología oficial. Conocemos también algunos países que solamente tienen un solo partido único y pasa esto de silenciar, ¿no? Silenciar y no darle muchas veces cabida a la oposición o perseguir a la oposición también, ¿no? Política. Bueno, la Constitución reconoce también el derecho de los ciudadanos a la participación política mediante el sufragio, ¿no? Como ya indiqué, por el referéndum, por la iniciativa legislativa, por la remoción o revocación también de las autoridades y la demanda de rendición de cuentas, ¿no? Todo esto está contemplado en el artículo 31 de nuestra Constitución Política del Perú. También reconoce el derecho a la formación libre de partidos y organizaciones políticas. Ahora, algo que es, como ya había indicado anteriormente, y que es relevante y se deriva y vincula con lo anterior que ya indiqué, es que mediante las elecciones libres y periódicas de los representantes, de los gobernantes, se establece la posibilidad de la alternancia en el poder, ¿no? Evitando también la perpetuación en el mismo lugar, ¿no? A personas o partidos políticos. Ahora, vamos a revisar el Estado Social de Derecho. Es bastante interesante cuando hablamos de Estado Social de Derecho, porque ya vemos algo diferente, algo que no se había contemplado hace mucho. Era en realidad una idea nueva, una idea diferente y justamente nacida por un contexto histórico. Yo siempre voy a decir, voy a tratar de ver el tema histórico en las clases, porque en realidad es importante que tengamos en cuenta el tema histórico, el contexto histórico, político. Pero esto inicia históricamente con la Constitución Mexicana de 1917 y se afirma con la Constitución de Alemania de 1919, que creo que también la denominan Constitución de Weimar, no sé si lo habré pronunciado bien. A ver, estas constituciones reconocen por primera vez los derechos sociales. El derecho social al trabajo, a la libertad sindical, a la tierra, a la seguridad social, entre otros. Esta constitución es gracias a la Revolución Mexicana, no recuerdo muy bien el año, pero es justamente con la Revolución Mexicana. Mandan a llamar a una especie de congreso, asamblea constituyente, en ese momento, y empezó la participación
de las personas, no solo especialistas en realidad de lo que vendría a ser temas de derecho, sino también personas del pueblo en este caso, ¿no? Con la Constitución mexicana se tiene en realidad un nuevo hito, un nuevo pacto social en ese momento. Y justamente fue nacido por lo que vendría a ser un contexto, una situación que ya era insostenible en México, en el que se violaban mucho los derechos de las personas trabajadoras. Las jornadas extenuantes, esclavizantes, un feudalismo en su momento que hubo en México, asusaron justamente estos fuegos del que la población ya no quería más seguir rigiéndose con los mismos, bueno, con los pocos derechos que tenían en la Constitución anterior a la de 1917. Y justamente también se ve el tema de garantías individuales, de igualdad, de libertad, de propiedad, de seguridad jurídica. Y al lado de justamente las libertades tradicionales, es algo totalmente diferente de lo que se veía en un tema de un Estado liberal, en este caso, era algo totalmente diferente. Y también se ve ahí la intervención del Estado en la vida económica y social para garantizar a todas las personas el ejercicio de estos derechos que estoy indicando, ¿no? Como son el trabajo, la libertad sindical, a la tierra. Pasó algo muy interesante. Hubo una revolución también, como lo hubo acá, bueno, lo de nosotros fue en 1979, si es que no me equivoco, con Juan Velasco de Alvarado, pero también hubo una revolución una revolución en torno al tema agrícola, al tema, la palabra se me fue, la revolución que justamente hizo Velasco, en realidad, una revolución de corte velasquista, ¿no? En ese momento, que era también por el tema de la tierra, ¿no? En ese momento también se les hizo una repartición a cada, a cada trabajador de la tierra, ¿no? Un poco parecido, tal vez se inspiró en su momento, quién sabe, pero ellos en ese momento fueron pioneros en 1917. Ahora, de este modo también se define al Estado social de derecho como un estado de bienestar. ¿Por qué? Porque asume la tarea de garantizar no solo la libertad de las personas, sino también la igualdad de oportunidades y la satisfacción de sus necesidades básicas. Ahora, con esto, ¿qué podemos entender con esto? Que hay un ejercicio de la libertad real y no solamente formal de los individuos. O sea, de la libertad creo yo lo que puedo más interpretar como sustantiva, ¿no? De un accionar de lo que vendría a ser libertad, porque estructuralmente bueno, en realidad hay mucha desigualdad económica, social en los países de Latinoamérica, en Perú, lo vemos cada día siempre. Por eso también hay instituciones que se encargan justamente de velar por las poblaciones más vulnerables. Yo actualmente me encuentro en un sector del gobierno, de un gobierno regional que ve el tema de igualdad de oportunidades. Y también lo ve desde el Ejecutivo, el Ministerio de Desarrollo, Igualdad de Oportunidades, no me equivoco, el MIDIS. Ellos también ven cómo equiparar esta brecha que existe tan grande en torno al tema social, económico. Muchas veces
son las poblaciones más vulnerables, el tema de las mujeres, los niños, las personas ancianas, las personas que no tuvieron la oportunidad muchas veces de acceder a la educación. Y justamente ahí es donde se concentra también este Estado social de derecho, ¿no? En asegurar esta libertad de las personas ya. No solamente aseguro lo básico, sino lo básico, sino también lo social, ¿no? Tienes derecho a trabajar tantas horas, 8 horas. Tienes derecho a organizarte, a formar un sindicato, ¿no? Tienes derecho a la huelga, tienes derecho, muchos derechos más, ¿no? Que se reconocen en los derechos sociales. Por eso es que indicamos que es la libertad real y no solo formal de los individuos. Ahora, nuestra Constitución adscribe explícitamente a este modelo de Estado al señalar en su artículo 43 que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Y también en el artículo 44, cuando establece que uno de los deberes primordiales del Estado es promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Más adelante reconoce en el capítulo 2 del título primero los derechos sociales y económicos, enumerando un conjunto de estos derechos como lo son el derecho a la salud, a la seguridad social, a la educación, al trabajo, a la remuneración equitativa y suficiente, a la jornada máxima de trabajo de 8 horas, a la protección adecuada contra el despido arbitrario, eso lo van a ver en sus clases de derecho laboral, y a la libertad sindical, a la negociación colectiva, a la huelga y a la participación en las utilidades, ¿no? Más adelante, bueno, también se ve lo que es el otro elemento que integra la noción del Estado Social de Derecho, que vemos como la Constitución Económica. ¿Qué es la Constitución Económica? Bueno, en realidad es una expresión, es una forma de llamar en realidad a lo que se describe como que describe la inclusión de los textos constitucionales de normas que regulan la actividad económica con el propósito de lograr la justicia social. Como ya había mencionado, la Constitución Económica nace con la Constitución Alemana de 1919, que es la Constitución de Weimar, y se extiende a numerosas constituciones aprobadas después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué idea justamente es la que se puede llegar a ver acá en el tema de la Constitución Económica? Una idea de la intervención reguladora del Estado en la economía a fin de corregir ciertas situaciones de injusticia y desigualdad, pero sin eliminar lo que vendría a ser el mercado, ¿no? La Constitución Económica, en realidad, es una orientación totalmente distinta a lo que es el liberalismo clásico, que rechaza cualquier tipo de intervención estatal en la vida económica. Y justamente indica también de que no corresponde a la Constitución establecer normas sobre esta materia. Acá ya vemos realmente la intervención reguladora del Estado, ¿no?, en la economía. ¿Con qué Constitución empezamos a ver la Constitución Económica? ¿Con la Constitución de 1993? No. Con la Constitución de 1979. La Constitución de 1979, que fue aprobada en una asamblea constituyente, con un congreso constituyente, que fue presidida por Víctor Raúl Haya de la Torre, introdujo el concepto de constitución económica. Al regular en su artículo 3 el régimen económico, conforme al artículo 110, que indica que se fundamenta en principios de justicia social, ¿no? Y revisamos el término de justicia social también. Hay un tinte también acá político, ¿no? Justamente.
Y esto es algo que, bueno, se discutió en esa asamblea constituyente de ese año. Ahora, en nuestra Constitución de 1993 se mantiene este mismo título, pero con una orientación, una forma diferente en realidad. Porque aunque se señala en el artículo 58 que la iniciativa privada libre se ejerce en una economía social de mercado, el resto de lo que vendría a ser el articulado responde a una ideología neoliberal. Lo que se puede ver, lo que hemos podido analizar, porque se pretende limitar rígidamente cualquier tipo de intervención del Estado en la economía, y regula con prescindencia de ciertos criterios sociales el derecho el derecho de propiedad, las libertades de empresa, comercio e industria, ¿no? Ahora, lo que comparto yo también bastante es esta idea de que el régimen económico constitucional no corresponde a la idea bajo la cual ha sido concebida la noción de constitución económica, porque justamente se fundamentan, ¿no?, en principios de justicia social. Ahora, eso es lo que bueno, que se pueda rescatar acerca de lo que es Estado de Derecho, Estado democrático de Derecho. También quiero dar unas acotaciones de lo que vendría a ser el Estado, lo que es el Estado democrático y social de derecho, que es una noción en realidad que alude a una comunidad donde, sobre las bases de las experiencias establecidas para el Estado de Derecho, se han visto tanto las características del Estado democrático como el Estado social, o sea, como una combinación. No, esta modalidad es lo que vendría a ser una consecuencia de un proceso evolutivo, que ha sido reconocido por el Estado desde su institucionalización a la fecha. Eso lo podemos ver en la Constitución, en la Carta Magna de 1949, cuando se cita en el texto constitucional que la República Federal Alemana era un Estado federal, democrático y social, por ejemplo, ¿no? Más adelante se ha visto en sentencias de Tribunal Constitucional hay una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de urgencia 140-201, que fue presentado por Roberto Néstor Brevo en representación de más de 5.000 ciudadanos. El Estado democrático y social de derecho, indica justamente en esta sentencia de Tribunal Constitucional, no solo reconoce, protege y promueve el goce de derechos tales como la libertad, la seguridad, la igualdad ante la ley, sino que adicionalmente pretende conseguir su mayor efectividad, dotándolos de una base y un contenido material a partir del supuesto de que la persona y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias, sino nociones en implicación recíproca. Así no hay posibilidad de concretar cabalmente la libertad si su reconocimiento y garantías formales no se ven acompañadas de condiciones existenciales básicas y mínimas que hagan posible su ejercicio. Por ello, supone la existencia de un conjunto de principios que instrumentalicen las instituciones públicas, fundamenten el sistema jurídico estadual y sustenten sus funciones. Ahora, en lo que acabo de leer, aparece de que el reconocimiento de la dignidad de la persona humana deviene justamente de la condición esencial para la vida, en la vida que tiene en relación, ¿no? Ahí empiezan los principios que sustentan y justifican la coexistencialidad dentro de una sociedad política y que deben de ser necesariamente tener un contenido material, ¿no? Ahora, en la configuración del Estado democrático y social de derecho, se requiere de 3 aspectos básicos, que son la fuente de su institucionalización y el fundamento de la legislación del poder que reposa en el pueblo,
la existencia de condiciones materiales idóneas para alcanzar los presupuestos teleológicos y axiológicos, que también requiere una participación activa de los ciudadanos en el quehacer estatal, y la identificación del Estado con los fines de su contenido social, ¿no? De tal forma de que se puede evaluar con cierto criterio, con un criterio prudente, tanto los contextos que justifiquen su accionar como su abstención, ¿no? Eso es lo que, bueno, podemos avanzar con lo que es Estado de Derecho, Estado democrático, Estado social de Derecho. Y bueno, con eso terminaríamos la clase de hoy día. Más adelante vamos a hablar sobre las instituciones, los órganos que están descritos en la Constitución y también sobre los derechos fundamentales. Genial, muchas gracias, Silvana. Te agradezco por esta excelente clase. Pregunta Merlí, dice buenas noches. ¿Podría explicar el poder constituyente? ¿Cómo, Agustina? Pregunta Merlí, dice buenas noches. ¿Podría explicar el poder constituyente? Bueno, el poder constituyente, si no, no me equivoco, lo habían visto justamente de lo que, de la anterior clase, creo, pero igual, el poder constituyente, este, lo podemos definir en realidad como un poder creador originario ilimitado. No, no es como el poder constituido que ejercen los órganos creados por la Constitución. Eso es lo que podría indicarte sobre el poder constituyente. Es como que algo nuevo en realidad, pero para profundizar más en el tema del poder constituyente, podemos hablar nuevamente de este tema como un subtema en la próxima clase, porque también requiere como que especificar exactamente qué tipo de poder constituyente, porque tengo entendido que hay más de un poder constituyente, y bueno, también su diferencia con el poder constituido, ¿no? Eso sería todo. Genial, muchas gracias, Silvana. ¿Alguien tiene alguna pregunta más que le quiera hacer a Silvana con respecto, obviamente, a la clase? A ver si alguien se anima por el chat. Ítalo Vega dice, buenas noches. ¿Entonces el Perú entraría en el marco de Estado social de derecho o no sería mejor en un marco de Estado democrático social de derecho? Bueno, hay diferentes discusiones, pero como digo, en sustantivo, formalmente, este, algunos autores indican que está dentro del Estado Democrático Social de Derecho, ¿no? Y otros autores lo ven como que más liberal, pero en realidad, a mi perspectiva, es como que liberal social. Pero si te remites, sería un Estado Democrático Social de Derecho. Bien, muy bien. Gracias por tu respuesta, Silvana. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? Esperamos 2 minutitos más, si no, ya terminamos con la clase. Sí, Agustina, por si acaso, voy a enviar ¿Sí? algunos materiales, igual un drive o algo para que los chicos igual vayan chequeando. De material creo que les va a servir bastante ahora que, bueno, el tema digitalizado. Eh, este enlace para que lo puedan compartir. Voy a colgar diferentes libros sobre derecho constitucional y también procesal constitucional, porque eso también se ve bastante en el estudio acá en Perú, pero más que todo procesal constitucional, por el tema Bien, de los procesos constitucionales, lo que es habeas corpus, habeas data, ya seguro que varios deben de conocer un poco más sobre las garantías. Y nada, un consejo
seguir nada más estudiando, leyendo, y bueno, también tener estos medios es bastante bueno, es una ventaja en realidad, ¿no? También bueno, tengo entendido, yo también he participado, a veces hay foros o seminarios en el Centro de Estudios del Tribunal Constitucional para los que quieran profundizar más, ¿no? Nada más eso. Igual Muchas vamos, gracias, Silvana, muchas gracias. Cuando quieras puedes publicar en los grupos, así los chicos pueden compartir y pueden también acceder al drive mencionado. muchas gracias a todos. Un abrazo, cuídense. Y gracias a todos por estar. La semana que viene vamos a estar con clases el día lunes de Derecho Civil y el día miércoles vamos a cerrar las clases por este año porque los profes también necesitan sus vacaciones. Vamos a cerrar la clase con Derecho Penal con el doctor Miguel Luyo, así que los esperamos la semana que viene. Y bueno, mientras tanto vamos a ir pasándoles información por los grupos de WhatsApp. Si quieren también compartir el enlace para que algún compañero o compañera se quiera unir a los grupos, también bienvenidos sean. La idea es ayudarlos y estar en todo lo que necesiten, ¿sí? Muchas gracias, Silvana. Nos vemos el próximo lunes. Saludos a todos.